Pensaba en eso que La Rosa retoma en esta publicación, estas publicaciones previas de esta serie, en relación a la atención y en relación a la importancia del tiempo en la experiencia escolar. Y él decía algo que a mí me gustó mucho y me hizo pensar mucho y reflexionar respecto a el tiempo en la escuela, al hablar de la enseñanza y el enseñar en tanto señalar, ¿no? Como que el enseñar y este señalar apunta o es parte de nuestra responsabilidad escolar, apuntar a qué es importante prestar atención en una experiencia de enseñanza o aprendizaje. Y justamente en relación a este enseñar y a este señalar qué es lo que importa, qué contenido es el que importa y reconocemos como interesante y reconocemos como necesario incluir en nuestro contexto, en nuestro escenario de enseñanza y de aprendizaje, es que las tecnologías digitales pueden colaborar y pueden o obnubilar o pueden justamente apoyar la decisión que el docente haya tomado para indicar y rescatar ciertos contenidos en relación al mundo, ¿no? En relación a el recorte que hace del mundo para presentar en su clase. Y es un nudo ese aspecto, porque no pocas veces hacemos que la tecnología haga ese trabajo y creemos que por incorporar tecnologías estamos ya de per se, estamos concentrando la atención, ¿no? Uno escucha no pocas veces que voy a poner un elemento tecnológico o voy a poner un recurso tecnológico porque los chicos y las chicas prestan más atención. Y ahí hay un nudo que tenemos que como docentes poder trabajar y poder desatar, si vos querés, porque tiene que ver con comprender que tiene que haber una decisión previa y un análisis previo del docente pedagógico, en el marco de lo pedagógico y de lo didáctico, de qué quiero yo hacer en ese escenario de enseñanza. Y comprender que la tecnología no puede ser un sustituto de esa decisión, no puede ser un sustituto de esa planificación. Tiene que ser algo que acompañe y que potencie y que enriquezca esa experiencia, ¿no? Y también lo que me parece a mí es que una cosa es la experiencia que los chicos y las chicas tienen con la tecnología. Y yo no puedo trasladar esa atención y esa experiencia que tienen en otros contextos y creer que en el contexto escolar me va a funcionar o va a funcionar para una instancia de aprendizaje y como docente me va a ayudar en una instancia de enseñanza, ¿no? Entonces ahí hay que repensar y interpelar esa tecnología en relación a esa intencionalidad didáctica. Es algo que los docentes no podemos soslayar. Y después no tener temor a usar tecnologías digitales en el aula. En la medida que esa intención esté clara y en la medida en que esté atento o atenta el docente a la instancia y el escenario en el cual esa tecnología está, qué está pasando con los chicos, con las chicas, qué preguntas hacen, cuál va siendo el proceso y poder ir reponiendo y también ajustando la manera en la cual se propuso el uso de esa tecnología. Yo creo que puede ser recontra útil tener esas tecnologías como algo que colabora en ese señalar y en ese enseñar sobre algún aspecto del mundo, sobre alguna disciplina. Las tecnologías también permiten articular experiencias con los contenidos y experiencias de conocimiento. Y otra vez ahí, como ha pasado con todas las tecnologías, no solamente las digitales, tiene que estar la mirada del docente y el criterio del docente para poder definir el cómo, el qué tecnologías y el cómo. Sin duda que no puedo incorporar ni decidir incorporar cualquier elemento a mi escenario de enseñanza, por ejemplo una tecnología, un video, cualquier disparador que tenga que ver con alguna un juego, una película, cualquier tipo de tecnología, no puede disputarle la atención justamente a
la experiencia de conocimiento. Entonces, el hecho de pensar que porque pongo un video hago que entonces los estudiantes puedan concentrarse más en ese contenido que quiero incorporar, que quiero enseñar, es una apuesta arriesgada, porque hasta qué punto yo estoy delegando o intentando delegar en ese objeto, en esa pieza, de esa producción, algo que en realidad tiene que ser construido y tiene que ser parte de un escenario pensado por el docente y después enriquecido por el intercambio que sucede entre ese estudiante y esos elementos que están en ese escenario. Hay una cuestión también con el tiempo, también el hecho de pensar que las tecnologías, a veces uno cree que hacemos con las tecnologías y no pocas veces las tecnologías nos hacen hacer cosas, ¿no? Como, bueno, Latour nos ha enseñado. La cuestión de que puedo imponerle a una tecnología ciertas lógicas cuando también hay que tomarse el tiempo de analizar qué lógicas la tecnología me está proponiendo a mí, ¿no? Y en ese sentido también es importante el hecho de poder evaluar hasta qué es lo que yo les comparto como herramienta para poder trabajar el contenido y que no opaque lo que yo quiero lograr como experiencia de aprendizaje, el instrumento que estoy usando, ¿no? Otra arista de ese aspecto es cuando tenemos que enseñar sobre la tecnología, ¿no? Hablamos de cómo incorporar tecnología para potenciar el aprendizaje de algún contenido, pero a veces el contenido es la tecnología misma. Entonces, ahí también uno tiene que, como docente, repensar o pensar qué tipo de herramientas va a utilizar para poder abrir esa caja de la tecnología y poder, ver por adentro cómo está funcionando esa tecnología. Ahí también hay un tiempo y una atención que no tiene que descorrerse del uso, sino de cómo funciona, por ejemplo, ¿no? Entonces, creo que es muy importante, retomando un poco lo que decía antes, la cuestión de la intención que yo tengo al poder seleccionar una tecnología, ponerla en juego en un escenario de aprendizaje y también poder tener momentos de detención y poder después evaluar de qué forma funcionó esa propuesta que yo hice a mis estudiantes y poder pegar el volantazo y poder repensar cómo incluyo esas tecnologías en mi propuesta. Ahí cuando hablamos de prácticas y de enseñanza-aprendizaje, yo creo que en particular en este contexto actual, de esta llamada cultura digital, creo que para mí son dos caras de una misma moneda. No puedo separar la enseñanza del aprendizaje, pero sí creo que hay actores diferentes que son interpelados por esas dos categorías, digamos. Entonces, cuando pienso en el aprendizaje y pienso en los estudiantes actuales, ahí creo que hay una necesidad que los docentes tenemos que responder de comprender qué es lo que está atravesando en esta actualidad y en este marco de la cultura digital a nuestros estudiantes, ¿no? Pienso, por ejemplo, en las prácticas que se desarrollan dentro de las redes sociales, pienso en el tiempo que pasan en las redes sociales, pienso en los procesos de aprendizaje o de interrelación con algún tipo de contenido en las redes sociales, ¿no? Estos videitos de TikTok respecto a cómo aprender a hacer algo, ¿no? Entonces, están teniendo experiencias de aprendizaje bajo otras lógicas, en otros contextos, y yo como docente tengo que preguntarme respecto a eso, porque después cuando analizo y cuando reflexiono sobre la práctica de enseñanza,
tengo que poder recuperar ese contexto en el cual está aprendiendo el estudiante, donde también está aprendiendo el estudiante, y pensar qué tipo de propuesta le voy a hacer dentro del aula. Y con esto yo no quiero decir que tengamos que salir a competir con TikTok como docentes. No creo que sea una competencia, pero hay diferentes escenarios en los cuales nuestros estudiantes están aprendiendo. Y hay diferentes modalidades de aprender que están sucediendo. Y para pensar las modalidades de aprender que vamos a incorporar y ofrecer dentro de un aula, tenemos que poder también saber quién es el que ingresa a esa aula y qué es lo que va a traer, qué es lo que trae, ¿no? Y en ese sentido creo que también hay otro aspecto en relación a eso que tiene que ver con un aprender en soledad, ¿no? Un aprender, yo tengo mi pantalla, tengo mi cuenta, ingresé a mi TikTok, por ejemplo, por nombrar uno de los tantos redes en las cuales sucede esta cuestión de busco el videíto y aprendo a partir de lo que me muestra, pero soy el individuo relacionándome con esa producción, ¿no? Y hay algo ahí del aprendizaje que sucede en un aula, que se aprende con un otro, que no está tan evidente ni presente en esas otras maneras de relacionarse con un contenido, ¿no? Y también es algo para ofrecer, ¿no? También es algo que es algo que enriquece el aula y que la relación con las tecnologías digitales en ese sentido proponen otra lógica, ¿no? Entonces, pensar en ese estudiante que tiene esa construcción de que habita un mundo donde en realidad, cuando ingresa, por ejemplo, a su cuenta en su red social, hay un recorte hecho por un algoritmo de qué le ofrece, qué contenidos le ofrece. Y después en un aula uno quiere proponer una diversidad de contenidos que por ahí escapan los intereses directos de un estudiante, que de pronto ni sabe que puede llegar a interesarle algún otro aspecto del mundo que no estuvo dentro de esa burbuja que le recortó el contenido, el algoritmo cuando estuvo haciendo su experiencia en la red social. Es un desafío para la enseñanza. Entonces, en esa doble cara de la moneda, necesito poder evaluar qué está pasando con estas otras experiencias, en estos otros escenarios, y poder proponer desde el lado del aula, incluso utilizando esas tecnologías, otro tipo de interrelación con el contenido y otro tipo de finalidad, porque por ahí yo busco un video para aprender a hacer algo, ¿no? Y ese video me enseña cómo hago eso. ¿Es eso lo único que me permite el aprender o el conocer? ¿Es esa la única experiencia sobre el conocer que podemos transitar, resolver un problema, hacer algo? Entonces ahí hay algo a pensar en relación a qué ofrecemos en esa experiencia de el aprender y qué ofrecemos en la enseñanza, ¿no? ¿Qué puede ocurrir en la enseñanza? Y podemos incluso hacer jugar a favor de esta diversidad en relación a la relación con un saber. Podemos poner a favor estas otras lógicas que traen las redes sociales, en la medida en que esté clara la intención de cómo yo incorporo cualquiera de esas herramientas dentro de mi oferta, mi enseñanza, mi escenario de enseñanza. Cuando hablamos de cultura digital o cuando se nombra la cultura como cultura digital o la ciudadanía como ciudadanía digital, ahí hay una marca que se le antepone a la cultura y a la ciudadanía que es muy actual, ¿no?
Y en relación a eso, a mí tengo esta preocupación y que tiene que ver con que desde siempre la construcción de la cultura y desde siempre la concepción acerca de qué es la ciudadanía ha sido interpelada por el marco en el cual estaba ocurriendo. Entonces, siempre ha habido un marco y un entorno tecnológico con el cual se ha puesto en diálogo cualquier proceso cultural. Lo mismo sucede con la construcción de ciudadanía. Entonces, por ahí, cuando uno le antepone a un concepto como la cultura o como la ciudadanía un adjetivo que es muy situado en un tipo de tecnología, que es la actual, por ahí mi preocupación es que recortemos la profundidad y la dinámica que tiene esa otra categoría que es mucho más amplia, la cultura, la ciudadanía. Entonces, para mí eso es algo importante a observar cuando estemos usando ese par de términos, ¿no? El que no opaque lo digital en este caso, procesos que desde siempre se vienen trayendo y que son dinámicos y que van por encima del contexto, ¿no? Que tiene que ver con, con lo que nos hace ser humanos, ¿no? La construcción de cultura, la reflexión acerca de qué significa la ciudadanía. Dicho esto, está muy bien y me parece muy importante reflexionar acerca de este tiempo actual, qué implica y qué condimentos aporta justamente al proceso de pensar qué tipo de ciudadanía vamos a promover y vamos a construir y qué tipo de procesos culturales propone. Entonces, sí es importante, creo yo, poder recuperar qué es lo que qué interpelaciones propone, en este caso, el entorno digital a, un proceso cultural, ¿no? Y no desmerecer, digamos, lo que puede una tecnología o los modos que propone de intercambio, de relación con un contenido, una tecnología, a estos procesos que vienen desde hace tiempo, ¿no? Por ejemplo, un proceso cultural. Por otro lado, particularmente con cultura digital, la tecnología es cultural. Entonces, a su vez, por ahí yo digo, hablemos de cultura, porque efectivamente también, si hablamos de que la tecnología es una producción humana, es un producto del desarrollo, de la creatividad, del ingenio humano, también debería estar en el marco de la cultura. Entonces, a veces hablar de cultura digital pareciera que lo digital queda por afuera de la cultura, ¿no? O puede interpretarse como que sucede eso. Y yo creo que todo lo contrario, hay que empezar a hacer atravesar cualquier entorno en el cual un ser humano se mueve por esa construcción de cultura. Y en relación a la ciudadanía, sí creo que está habiendo una revisión de cómo es que participamos como ciudadanos en el mundo y una revisión de qué es el mundo en el cual estamos participando. Entonces, sí creo que ahí hay algo muy importante a revisar en relación a qué significa construir una intervención social, digamos, ¿no? Entonces, pienso en esta idea de que porque yo publico un tweet o publico un comento en una red social, estoy participando ciudadanamente, ¿no? Y que es algo importante y es una manifestación social cuando yo expongo a través de un mensaje una posición determinada. Pero por ahí me preocupa minimizar y simplificar la participación ciudadana a partir de estas formas particulares que toman ciertas intervenciones en ciertos entornos digitales, ¿no? En ese sentido, creo que es interesante trabajar y advertir y reflexionar acerca de qué aporta lo digital a estas construcciones, pero no puede opacar la continuidad de todo el proceso, ¿no? De lo que venimos construyendo de antes.
Y hay otra cuestión más que tiene que ver con la diversidad, ¿no? Hay una ciudadanía digital, hay una cultura digital, hay una cultura, hay una ciudadanía. No hay muchos procesos que se están llevando en diferentes lugares y bajo diferentes condiciones y que pueden estar atravesados por las mismas tecnologías, pero que actúan y resultan en diferentes acciones de los seres humanos. Entonces también hablar de la cultura digital, la ciudadanía, simplifica también por ahí, para mi gusto, esta heterogeneidad que tiene el proceso por detrás de esos términos, ¿no? En relación a estas terminologías, usuarios, ciudadanos, consumidores, que son términos que a veces se usan, hasta te diría como adjetivos equivalentes, ¿no? En algunos ámbitos. A mí me parece que la escuela tiene muchísimo para decir y muchísimo para reflexionar en torno a eso. Porque yo creo que una de las tareas que tenemos los docentes y que tiene la escuela es poder tomar las tecnologías y poder desandar y desnaturalizar las lógicas que hay por detrás de la construcción de las ciudadanías. Entonces, poder analizar que por detrás de una tecnología hay una empresa, por ejemplo, que propone ciertas lógicas de comercialización, ciertas lógicas de uso, ciertos alcances, cierta intencionalidad a esa tecnología, y poder entonces también construir desde otro lugar, desde un lugar reflexivo, desde un lugar desmarcado de lo que naturalmente, aparentemente esa tecnología propone. ¿Qué uso hacemos de la tecnología? Tendría que ser algo que sucede en la escuela, que como espacio es un espacio donde podría suspenderse esas lógicas y entrar otro tipo de relación con la tecnología. Entonces, sin duda que también es un rol de la escuela y que es importante el hecho de tener la experiencia de usar la tecnología. Porque además hay una cuestión de justicia social en relación a la tecnología. Sucede en las aulas y en las escuelas, especialmente en las escuelas públicas, cualquier estudiante tendría que tener una experiencia con la tecnología sin necesidad de depender de que privadamente pueda tener esa tecnología, no, tener o no un celular, tener o no una computadora, ¿no es cierto? Pero independientemente de eso, también es importante el que ese uso sea intermediado por algún proceso de reflexión y poder interpelar la tecnología y poder reconocer cuáles son esas intencionalidades del diseño, intencionalidades de comercialización por detrás de la tecnología misma, de cualquier objeto tecnológico, aplica a las tecnologías digitales, pero también en realidad aplica a cualquier tecnología, ¿no? A cualquier producción creada por el hombre. Es un asunto para mí de la escuela. Creo que es una preocupación que tendríamos que tener los docentes en relación a las tecnologías. Entonces, no son categorías equivalentes. No es lo mismo hablar de un usuario, de hablar de un consumidor, donde hay una relación, creo yo, mucho más acrítica con la tecnología, mucho menos hablar de un ciudadano, ¿no? Y yo sí creo que hay en esa categorización de esa terminología es indispensable poder siempre, cualquier tipo de acción que hagamos de la escuela, nutrir un proceso de decisión, que el estudiante pueda decidir de qué manera quiere ser consumidor o quiere ser usuario. Y creo que eso es parte de lo que implica la construcción de una ciudadanía.
parece que en relación a esta dicotomía de el futuro está todo mal, el futuro va a ser todo mal, o vamos hacia un futuro catastrófico y un futuro que es potente y va a ser superador. Yo creo que cualquier categoría, cualquiera, que cristalice una oposición o que cristalice una adjetivación sobre el futuro es poco rica cuando hablamos en la escuela. Hablamos de cualquier proceso que tenga que ver con cualquier proceso que suceda dentro de un aula. Creo que puede ser muy útil a veces para poder interrogarnos acerca del futuro o acerca de lo que podría llegar a ser, tomar escenarios, ¿no? Escenarios distópicos o escenarios más o menos agradables, digamos. Creo que lo interesante de poder pensar ese tipo de escenarios que pueden ser mejores, pueden ser peores en relación a un futuro, es justamente el interrogante sobre qué futuro es el que queremos, ¿no? Y en ese sentido me parece que si cualquiera de esos interrogantes, cualquiera de esas narrativas más o menos extremas, más o menos utópicas, más o menos distópicas, no se puede llevar a preguntarnos sobre qué presente estamos viviendo y sobre qué podemos hacer en el presente para construir ese futuro, sucede eso, se cristaliza en una profecía autocumplida, buena o mala, pero que no enriquece el momento presente y que no enriquece cualquier proceso de reflexionar sobre ese futuro. Y en eso me parece a mí que los docentes tenemos mucho también para reflexionar sobre a veces cómo presentamos esas estrategias, digamos. Usamos una determinada película, por ejemplo, donde muestra o elegimos una novela o elegimos un cuento que tiene determinada mirada acerca de ese futuro, y yo creo que si no lo deconstruimos, y no tomamos esa propuesta y hacemos que se ate al presente, queda solamente en eso, en una anécdota sobre lo que podría llegar a pasar, ¿no? Entonces yo no sé cuál va a ser el futuro. Y lo que es más, yo no sé cuál es el futuro de mis estudiantes. Y sería injusto anteponer lo que a mí me parece que puede ser, o sería también injusto, creo, que culturalmente poder tomar cualquiera de esas producciones, cualquiera de esas narrativas que proponen una hipótesis sobre el futuro como algo cerrado, ¿no? Y por eso mismo me parece que esas narrativas tienen que servir para interrogarnos, tienen que servir como algo que puede ser, pero que no es que el futuro ya está acá. Acá está el presente, acá está lo que podemos hacer. Y en ese sentido creo que hay mucho por hacer por poder proveerles a nuestros estudiantes y a nosotros mismos como docentes en comprender qué está pasando ahora, ¿no? ¿Qué sucede ahora? ¿Cuál es el mundo que es ahora? ¿Qué está pasando con todo este mundo digital, con todos estos flujos digitales que están construyendo sentido? Y poder tener algún conjunto y proveer algún conjunto de herramientas conceptuales para pensar este presente es el que en definitiva va a ayudar a cualquiera, pero particularmente a los estudiantes, a pensar el futuro que tengan que tener y que vayan a vivir. Yo voy a recomendar algunas que a mí me interpelaron y me interpelan mucho y que en particular me hacen pensar en relación justamente a la tecnología y a las tecnologías digitales, las tecnologías actuales. Hay un podcast que es Bestiario de Internet, que es un podcast que hace la Fundación Vía Libre
y que lo que hace es tomar algunos mitos en torno a las tecnologías digitales, en particular a Internet, y Beatriz Busaniche entrevista a especialistas del ámbito de la tecnología. Recuerdo uno particularmente, que es una entrevista que le hace a Laura Alemany en relación a la inteligencia artificial y a los sesgos que están embebidos en cualquier aplicación y cualquier construcción relativa a la inteligencia artificial. Son podcasts que no duran más de media hora y muy amenos para poder hacer una introducción a este tipo de reflexiones acerca de la tecnología. También pienso en 2 libros, son de Natalia Suazo, que es una periodista y especialista en tecnología, Los dueños de Internet y las guerras de Internet, y también haciendo una reflexión concretamente sobre las plataformas y sobre las redes, y hace una reflexión que no solamente incorpora lo técnico, lo más tecnológico, sino que entrama lo político, lo cultural, me parece, y lo hace además desde en un tipo de lenguaje muy accesible, sin necesidad de conocer sobre la tecnología. Uno puede entender algunos mecanismos tecnológicos de una manera muy sencilla. Y finalmente, un librito que es un poquitito más complicado, pero que me parece muy interesante, que es el Atlas de la Inteligencia Artificial, que lo escribe Kate Crawford con un equipo, es una investigadora australiana. Y lo interesante para mí de ese libro es que primero tiene capítulos que se pueden leer de forma bastante autónoma, pero aborda la inteligencia artificial desde planos que habitualmente no se abordan. Entonces, por ejemplo, trabaja la mano de obra por detrás de la inteligencia artificial, la mano de obra humana por detrás de la inteligencia artificial, o trabaja la relación con la tierra y con los recursos de la inteligencia artificial. Y me parece que hace una lectura y un paneo muy general, pero muy nutritivo respecto a esta tecnología y a este tema que ha hecho como un boom en estos últimos tiempos, pero que no siempre se profundiza y que no siempre se analiza desde varias miradas, desde varios ámbitos o desde varios aspectos. Y este libro cumple con hacer una mirada un poquitito más integral de la inteligencia artificial. Así que bueno, esas serían las recomendaciones. Y después la invitación a que investiguen, busquen. Hay mucho para ver y para acceder respecto a estas temáticas, ¿no?